Después de los 60 no se termina la vida. Se depura lo que ya no sirve. Y decirlo así, tan simple, casi parece una frase bonita. De esas que se dicen para consolar. Pero no lo es. Es una verdad incómoda, porque durante mucho tiempo nos enseñaron que la vida avanza en una línea recta. Se nace, se crece, se produce, se envejece y se termina, como si todo tuviera una lógica de rendimiento. Pues como si el valor de una persona estuviera atado a su utilidad, a su fuerza, a su velocidad. Llegar a los 60 confronta directamente con esa idea, no por el número, sino por lo que el número representa. Representa el momento en el que el cuerpo empieza a hablar más fuerte, en el que el tiempo deja de ser una abstracción lejana y se vuelve concreto, en el que algunas puertas se cierran sin pedir permiso. Y ahí aparece la trampa. Creer que eso es el final, pero no lo es. Es otra cosa. Es un cambio de lógica. Durante la primera mitad de la vida, acumulamos experiencias, roles, responsabilidades, miedos, mandatos. Acumulamos expectativas ajenas y propias. Acumulamos versiones de nosotros mismos que fueron necesarias en su momento, para sobrevivir, para pertenecer, para ser aceptados, y todo eso tuvo sentido. No hay que despreciarlo. No hay que negarlo. El problema aparece cuando seguimos cargando, con todo eso incluso cuando ya no hace falta. Después de los 60, la vida ya no pide acumulación. Pide selección, pide criterio, pide honestidad. Empieza una etapa en la que lo más valioso no es cuánto más podemos sumar, sino cuánto podemos soltar sin desmoronarnos. Y ahí aparece la depuración. Desborrar la historia no es mirar con calma y preguntarse qué sigue teniendo sentido y qué ya no, qué vínculos siguen nutriendo y cuáles solo sobreviven por inercia, qué exigencias siguen siendo propias y cuáles pertenecen a un pasado que ya no existe, qué batallas todavía merecen ser peleadas y cuáles solo consumen energía. La depuración duele porque obliga a renunciar, y renunciar siempre confronta con una fantasía. La fantasía de que todo es posible. A los 30 creemos que todavía podemos ser todo. A los 60 entendemos que no. Y eso, lejos de ser una tragedia, puede ser una liberación profunda. Porque cuando no todo es posible, lo que queda se vuelve más verdadero. Se depura el personaje. Ese que aprendimos a interpretar para encajar. El fuerte, el que siempre puede. El que no molesta. El que se aguanta. Después de los 60, ese personaje empieza a pesar demasiado. Ya no hay energía para sostenerlo todo el tiempo. Y eso no es debilidad, es lucidez. Es lucidez. Se depuran las urgencias. Muchas de las cosas que antes parecían imprescindibles pierden intensidad, no porque no importen, sino porque dejan de dominar. El tiempo se vuelve más valioso y justamente por eso más selectivo. Ya no se gasta en cualquier cosa, ya no se regala a cualquiera. Se depura la mirada sobre uno mismo. Durante años nos definimos por lo que hacemos, el trabajo, los logros, los títulos, las funciones. Cuando eso empieza a correrse, aparece una pregunta que asusta. ¿Quién soy si ya no soy todo eso? Y esa pregunta, aunque incomoda, es una puerta, porque permite descubrir una identidad menos atada al hacer y más cercana al ser. Se depuran también los rencores, no porque mágicamente desaparezcan, sino porque el cuerpo ya no quiere cargarlos. El resentimiento cansa. Pesa, enferma, y llega un punto en el que uno entiende que seguir sosteniéndolo es pagar un precio demasiado alto. No se trata de justificar al otro,
sino de dejar de vivir atado a lo que fue. Después de los 60, muchas personas descubren algo que antes no podían ver, que gran parte del sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de lo que insistimos en mantener. Ideas rígidas, expectativas irreales, mandatos heredados, relaciones vacías, autoexigencias crueles. La depuración es un acto de responsabilidad con la propia vida. Es aceptar que el tiempo que queda merece calidad, que no alcanza con seguir respirando, que vivir implica presencia, y la presencia no convive bien con el ruido innecesario. No se trata de volverse indiferente ni de aislarse del mundo. Se trata de elegir con más conciencia, de decir no sin culpa, de decir sí con deseo, de permitirnos una vida más simple, no en el sentido de pobre, sino en el sentido de esencial. Después de los 60, la vida deja de pedir demostraciones. Ya no hay que probar nada, no hay que llegar a ningún lado para ser válido. Y cuando esa exigencia cae, aparece algo inesperado. Alivio. Un alivio silencioso, profundo, casi corporal. Depurar es quedarse con lo que sostiene, con lo que hace bien, con lo que conecta. Es permitir que la vida sea menos una carrera y más una experiencia, menos una deuda y más un presente habitable. Y en ese proceso, muchas personas descubren que no están perdiendo vida, sino recuperándola, que al soltar lo que ya no sirve, aparece espacio. Y donde hay espacio, algo nuevo puede respirarse. Soltar la culpa y la necesidad de aprobación es el primer acto de libertad. Y no es un acto sencillo, tampoco es inmediato, es, más bien, un proceso lento, incómodo, muchas veces doloroso, porque implica desmontar dos mecanismos que nos acompañaron durante toda la vida y que, en su momento, tuvieron una función. La culpa y la búsqueda de aprobación no nacen de la nada, se aprenden, se incorporan, se vuelven parte de la identidad. La culpa aparece temprano. Aparece cuando entendemos que no somos omnipotentes, que podemos fallar, que podemos lastimar, que no siempre respondemos a lo que esperan de nosotros. Al principio cumple un rol, ordena, regula, enseña límites, pero con el tiempo, la culpa deja de ser una señal y se transforma en una carga. Ya no indica algo a reparar, sino algo por lo que castigarse eternamente. Muchas personas llegan a los 60 cargando culpas antiguas, culpas que ya no tienen destinatario ni sentido. Culpa por no haber sido el hijo ideal, culpa por decisiones tomadas con la información y los recursos que había en ese momento, culpa por haber elegido una cosa y no otra, culpa por haber priorizado, por haber renunciado, por haber sobrevivido como se pudo. La culpa sostenida en el tiempo se vuelve una forma de violencia interna, una voz que no descansa, una voz que recuerda constantemente lo que faltó, lo que no se hizo, lo que se hizo mal. Y esa voz no corrige nada, solo inmoviliza, no repara el pasado, lo repite. Soltar la culpa no es negar responsabilidades, no es decir no pasó nada, es aceptar que el pasado no puede modificarse y que seguir castigándose no devuelve nada de lo perdido. Es entender que uno hizo lo que pudo con lo que tenía, con la historia que lo habitaba, con los miedos y deseos de ese momento. Junto con la culpa, vive la necesidad de aprobación. Dos caras de una misma lógica. Si me aprueban, valgo. Si me desaprueban, fallo. Pasamos la vida tratando de ser aceptados. Por la familia, por la pareja, por los hijos, por la sociedad, por el trabajo. Y en ese intento constante, muchas veces nos traicionamos en silencio. Decimos que sí cuando queremos decir que no. Callamos para no incomodar. Sostenemos roles que ya no nos representan. Todo para no perder el amor, el reconocimiento, el lugar.
Y el precio de esa aprobación es alto. La desconexión con uno mismo. Después de los 60, esa lógica empieza a resquebrajarse, no porque mágicamente desaparezca, sino porque el cuerpo y la vida ya no la toleran igual. La energía es más limitada. El tiempo se percibe de otra manera y aparece una pregunta inevitable. ¿Vale la pena seguir viviendo para cumplir expectativas ajenas? La búsqueda de aprobación agota porque nunca es suficiente. Siempre hay alguien a quien no se conforma. Siempre hay una mirada crítica. Siempre hay una vara nueva. Y cuando toda la identidad está sostenida en el afuera, el bienestar depende de algo que no controlamos. Soltar la necesidad de aprobación no significa volverse indiferente ni egoísta. Significa dejar de vivir bajo examen permanente. Significa reconocer que el propio valor no depende de aplausos ni de validaciones externas, que uno puede equivocarse, decepcionar, no encajar y aún así seguir siendo digno. Este proceso suele generar miedo, miedo a quedar solo, miedo al rechazo, miedo a perder vínculos. Y ese miedo es comprensible, porque durante mucho tiempo el amor estuvo condicionado al buen comportamiento, a la obediencia, al cumplimiento. Pero no todo vínculo que se pierde al dejar de agradar es una pérdida real. A veces es una liberación. Cuando la culpa y la aprobación gobiernan, la vida se vuelve una deuda constante. Siempre falta algo. Siempre hay algo que pagar. Y la libertad empieza cuando esa deuda se cuestiona. Cuando uno se permite decir, hasta acá, después de los 60, muchas personas descubren que ya no quieren seguir pidiendo permiso para vivir como sienten, que ya no quieren justificarse todo el tiempo, que ya no quieren explicarse, y ese gesto, pequeño pero profundo, cambia la manera de estar en el mundo. La libertad no aparece cuando todo está resuelto, aparece cuando uno se autoriza a sentir lo que siente, a querer lo que quiere, a no querer lo que ya no quiere, a fallar sin destruirse, a elegir sin culparse. Soltar la culpa es dejar de vivir mirando hacia atrás con castigo. Soltar la aprobación es dejar de vivir mirando hacia afuera con miedo. Y cuando esas dos cosas empiezan a aflojar, aunque sea un poco, algo se acomoda internamente. No desaparecen los conflictos. No se borra la historia, pero se gana espacio interno. Ese espacio permite una relación más amable con uno mismo. Permite decisiones más honestas. Permite vínculos menos forzados. Permite descansar de ser quien uno debería ser y empezar a habitar quien realmente es, con sus límites, con su historia, con sus contradicciones. Y en ese punto, la libertad deja de ser una idea abstracta y se vuelve una experiencia concreta, cotidiana, silenciosa, que no necesita ser demostrada ni aprobada por nadie. La paz personal vale más que cualquier vínculo que drene. Y decirlo así puede sonar duro, incluso egoísta, porque durante mucho tiempo nos enseñaron que sostener vínculos era siempre una virtud, que aguantar era una forma de amor, que quedarse, aun cuando dolía, hablaba bien de nosotros. Se nos dijo que la lealtad implicaba sacrificio, que la familia no se elige, que el amor todo lo puede, que la amistad verdadera resiste cualquier cosa. Y con esas ideas muchos aprendieron a soportar lo insoportable. Pero llega un momento en la vida, y suele llegar con más claridad después de los 60, en el que el cuerpo empieza a decir lo que la mente calló durante años. Cansancio sin causa aparente, malestar difuso, irritabilidad, tristeza. Y cuando uno mira con honestidad, muchas veces descubre que ese desgaste no viene de la soledad, sino de ciertos vínculos que quitan más de lo que dan. Hay relaciones que no lastiman de forma evidente. No hay gritos, no hay golpes, no hay escenas, pero hay algo que se va apagando, una tensión constante, una sensación de caminar con cuidado, la necesidad de medirse,
de explicarse, de justificarse. Y eso, sostenido en el tiempo, erosiona. Un vínculo que drena es aquel en el que uno sale más cansado de lo que entró. Aquel en el que no hay espacio para ser como uno es, sino solo para cumplir un rol. Aquel en el que el afecto está condicionado, en el que el reconocimiento llega solo, si se obedece, si se cede, si se calla. Durante años, muchas personas aceptan eso como normal, porque así aprendieron a vincularse, porque confunden amor con costumbre, porque temen al vacío que podría aparecer si ese vínculo se rompe, porque piensan que es peor estar solos que mal acompañados. Después de los 60, esa ecuación empieza a cambiar. No porque desaparezca el miedo a la soledad, sino porque aparece otro miedo, más profundo, el miedo a seguir viviendo en conflicto interno, el miedo a desperdiciar el tiempo que queda en relaciones que no cuidan. La paz personal no es indiferencia, no es aislamiento, es un estado interno en el que uno no está en guerra consigo mismo, y ese estado se vuelve un valor central cuando el tiempo se percibe de otra manera. Ya no hay tanta energía para reparar lo que el otro rompe una y otra vez. Ya no hay tanta paciencia para explicar lo evidente. Ya no hay tanto margen para negociar la dignidad. Elegir la paz a veces implica decisiones dolorosas. Implica poner límites donde nunca los hubo. Implica decir basta, aunque el otro no entienda. Implica tolerar la incomodidad de ser visto como el malo, el frío, el que cambió, y ese costo no es menor. Pero seguir en vínculos que drenan también tiene un costo, solo que suele pagarse con la salud emocional. Muchos vínculos se sostienen por historia compartida. Años, décadas, recuerdos. Y todo eso pesa. Nadie se va livianamente de una relación significativa. Pero la historia compartida no garantiza el bienestar presente. Haber sido importante no implica seguir siéndolo de la misma manera. Hay personas que estuvieron cuando pudieron, como pudieron, y eso se agradece, pero agradecer no obliga a permanecer eternamente. La gratitud no debe convertirse en condena. La paz personal empieza cuando uno se permite evaluar los vínculos no solo por lo que fueron, sino por lo que son hoy. ¿Cómo me siento después de ver a esta persona? ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando pienso en ese encuentro? ¿Qué parte de mí tengo que esconder para que la relación funcione? Escuchar esas señales no es traición, es autocuidado. Después de los 60, muchas personas descubren que prefieren pocos vínculos, pero verdaderos, que prefieren el silencio a la crítica constante, que prefieren la soledad elegida al ruido emocional permanente. Y esa elección no habla de fracaso vincular, habla de madurez. No todo vínculo que se debilita es una pérdida, a veces es una transformación necesaria. A veces es el final de una etapa que ya cumplió su función. Aferrarse a lo que duele por miedo a lo desconocido es seguir postergando la propia paz. La paz personal no se negocia sin consecuencias. Cada vez que uno se traiciona para sostener una relación, algo interno se quiebra, y ese quiebre repetido deja marcas. Elegir la paz es elegir relaciones donde haya respeto, aunque haya diferencias, donde haya escucha, aunque no haya acuerdo, donde uno pueda descansar emocionalmente, no estar en alerta permanente. Después de los 60, la vida invita a simplificar, a quedarse con lo esencial, y lo esencial no es la cantidad de gente alrededor, sino la calidad del vínculo con uno mismo y con los otros. Cuando esa paz se vuelve prioridad, las relaciones que no la respetan empiezan a perder lugar por sí solas. Y en ese proceso muchas personas descubren que al soltar vínculos que drenan, no quedan vacías, sino más disponibles para relaciones más sanas, más honestas,
más liviana, que no exigen renunciar a uno mismo para existir. El deseo no envejece, se silencia solo cuando dejamos de escucharlo. Y esta idea incomoda, porque choca de frente con uno de los prejuicios más arraigados, que el deseo tiene fecha de vencimiento, que pertenece a la juventud, que con los años se apaga de manera natural. Como si el paso del tiempo no solo marcara el cuerpo, sino también el derecho a querer, a anhelar, a imaginar. Pero el deseo no es una cuestión de edad. Es una cuestión de permiso. Desde muy temprano aprendemos a regular el deseo, a moderarlo, a esconderlo, a adaptarlo a lo que se espera de nosotros. No todo deseo era bienvenido. Algunos eran exagerados, otros egoístas, otros inapropiados. Y así, poco a poco, muchos aprendieron a callar lo que querían para poder pertenecer. Con los años, ese silencio se vuelve costumbre, y lo que empezó como una adaptación termina convirtiéndose en una desconexión, no porque el deseo haya desaparecido, sino porque dejó de ser escuchado, como una voz interna a la que se le baja el volumen para no incomodar. Después de los 60, esa desconexión se suele confundir con madurez o resignación. Se dice, ya no quiero lo mismo, ya no tengo ganas. Eso ya no es para mí. Y a veces es verdad. El deseo cambia, se transforma, pero no se extingue. Lo que muchas veces se pierde no es el deseo, sino la práctica de escucharse. El deseo no se limita al plano sexual, aunque muchas veces se lo reduzca a eso. El deseo es impulso vital. Es curiosidad, es interés, es ganas de hacer, de aprender, de vincularse, de crear, de sentir. Es lo que nos mueve hacia adelante. Cuando el deseo se silencia, la vida se vuelve repetición. Silenciar el deseo suele ser una forma de protección. No desear evita el riesgo de frustrarse, evita el miedo al rechazo, evita la posibilidad de fallar, pero también evita la posibilidad de vibrar. Y esa protección, sostenida en el tiempo, termina empobreciendo la experiencia de estar vivo. Después de los 60, muchas personas se dicen que ya es tarde. Tarde para empezar algo nuevo, tarde para amar, tarde para cambiar, tarde para elegir distinto. Y esa idea no nace del deseo, nace del miedo a exponerse, del miedo a no estar a la altura, del miedo a confirmar límites. El deseo no exige garantías, no promete resultados, solo pide ser reconocido. Y cuando no se lo escucha, no desaparece sin más. Se transforma en apatía, en irritabilidad, en tristeza, en una sensación difusa de vacío. Escuchar el deseo no implica actuarlo inmediatamente. No todo lo que se desea debe realizarse, pero sí todo deseo merece ser escuchado, porque ahí hay información valiosa, ahí hay vida pulsando. Muchas personas llegan a esta etapa con una lista larga de renuncias no elaboradas, cosas que quisieron y no pudieron, decisiones que tomaron por obligación, caminos que abandonaron para cumplir expectativas. Y esas renuncias, cuando no se revisan, pesan, no como un recuerdo consciente, sino como una sensación de haber vivido a medias. El deseo, cuando vuelve a escucharse, no siempre grita, a veces susurra, se manifiesta en pequeños gestos, una curiosidad que aparece, una emoción inesperada, un interés que crece. Pero si uno está desconectado, esos signos pasan desapercibidos. Escucharse requiere tiempo y silencio interno, requiere correrse del ruido de lo que se debería hacer y atender a lo que genuinamente convoca. Y eso, paradójicamente, se vuelve más posible después de los 60, cuando muchas obligaciones externas disminuyen y aparece un espacio que antes no existía. El deseo no envejece
porque no pertenece al cuerpo en el sentido biológico, sino a la subjetividad. Cambia de forma, de intensidad, de objeto, pero sigue siendo la fuerza que da dirección. Cuando alguien dice que ya no desea nada, muchas veces lo que está diciendo es que dejó de escucharse para no sufrir. Volver a escuchar el deseo no garantiza felicidad constante, garantiza vitalidad, y la vitalidad no es euforia. Es sentir que algo interno se mueve, que hay interés, que hay registro de uno mismo. Después de los 60, reconectar con el deseo es un acto de valentía, porque implica cuestionar la idea de que la vida ya está escrita. Implica aceptar que todavía hay elecciones posibles. Y elegir siempre genera responsabilidad. No escuchar el deseo parece más seguro. No expone, no incomoda, pero también apaga. Y el apagamiento no ocurre de golpe. Es lento, silencioso. Se confunde con calma, cuando en realidad es desconexión. El deseo no pide juventud, pide presencia, pide honestidad, pide permiso interno. Y cuando ese permiso aparece, aunque sea en pequeñas dosis, algo se reactiva, no necesariamente hacia grandes cambios, sino hacia una relación más viva con el presente, con uno mismo, con lo que todavía puede sentirse. Del